Buenos días. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Ya ustedes han tenido varias presentaciones, las cuales, cierto, se les ha hablado un poco de el modelo y de cómo, en qué contexto se han realizado nuestras experiencias. De todas maneras, vamos a hacer un pequeño, cierto, recorrido por el modelo educativo, la transformación de curso y el ayudante de aprendizaje, pero siempre desde la mirada del rol del ayudante, ¿ya? El modelo educativo de nuestra universidad, en la Facultad de Ingeniería, en realidad, cierto, comienza el año 2010. Ahí se implementa este modelo. Los tres primeros ejes importantes para este cambio: el aprendizaje basado en competencia, las TICs en el proceso de enseñanza y del aprendizaje, y el aprendizaje significativo centrado en el estudiante. ¿Qué ocurrió en esta primera etapa, digamos, ya? Que en realidad nos quedamos con el primer eje, que es el aprendizaje basado en competencia, porque en realidad lo que se hizo fue un trabajo más bien en un comienzo curricular, un cambio curricular. O sea, había que pensar que teníamos que cambiar todas nuestras mallas de carrera. En realidad llamamos nuevamente itinerario formativo, y en el cual teníamos que incorporar a cada uno de esos itinerarios, ¿cierto?, las competencias genéricas y específicas a cada uno de los cursos. Ese fue un primer trabajo, ¿ya? Entonces, en una primera instancia se trabajó en ese eje, ¿ya? Al hacer todo este cambio de incorporar las competencias genéricas, ¿ya?, en el itinerario y en cada uno de los cursos, significaba que había que evidenciar competencia genérica, había que evidenciar competencia específica, había que generar una guía de aprendizaje también, y esa guía de aprendizaje iba acompañada con un resultado de aprendizaje, más todas las actividades que el docente iba a realizar en el aula, ¿sí? Y ahí ya comenzaba nuestro problema, puesto que esas actividades tenían que estar en términos del estudiante y no del docente, ¿ya? Y eso es difícil cambiar el paradigma. Siempre colocamos, ¿cierto?, escribimos qué voy a hacer yo en la sala de clase, qué va a hacer el docente en la sala de clase. Y aquí teníamos que pensar qué iba a hacer el estudiante. Entonces ahí, ya en esa primera mirada, nos dábamos cuenta que necesitábamos un apoyo, que necesitábamos, ¿cierto?, un ayudante de aprendizaje, un alumno que nos pudiera colaborar, ya, porque no era tan fácil hacer rúbricas, ¿cierto?, incorporar todas estas tareas solamente para el profesor. Entonces, el segundo eje, el uso de las TIC, con mayor razón, se pensó incorporar, ¿cierto?, pero se fue dejando en un principio como de lado. Y el aprendizaje significativo centrado en el estudiante también lo teníamos que tener presente, pero fue más bien, ¿cierto?, declarado en la guía. Pero ¿qué estaba pasando en la sala de clase? ¿Ya? Nuestras clases seguían siendo tradicionales, ¿ya? Estaba ahí, ¿cierto?, la intención, pero seguían siendo nuestras clases tradicionales. Entonces, llega así el año 2013, donde el CEDID, ¿cierto?, postula este PM 1309, en el cual se comienza a pensar en la transformación de cursos, ¿ya? Y nos invitan a nosotros primero, ¿cierto?, como una tarea piloto en los cursos de ciencias básicas, álgebra, cálculo para la Facultad de Ingeniería y también, ¿por qué no?, para otras facultades, en este caso la Facultad de Recursos Naturales. Y entonces, nuevamente tuvimos que dar la mirada a estos 5 principios, ¿cierto?, de la transformación de curso, comenzar a hacer todo un análisis de nuestro paradigma, ¿cierto?, qué íbamos a hacer, ¿ah? Cómo íbamos a enfrentar todos estos requerimientos: docencia eficaz, experiencias activas. Las habíamos declarado en la guía de aprendizaje, pero ¿cuánto hacíamos en la sala de clase? En realidad no era mucho, ¿ya? Teníamos que ser sinceros, ¿ya? Tuvimos que modificar también los resultados de aprendizaje, estos resultados de aprendizaje que en un momento se declararon, pero que todavía seguían siendo muy parecidos a los objetivos, ¿ya? Todavía nos costaba pensar en competencia, ¿ya? La forma de evaluar, ¿ya? Entonces, estos resultados de aprendizaje nos están pidiendo que nosotros tenemos que evaluar desempeños. O sea, el aprendizaje es lo que nosotros queremos que el alumno haga, ¿cierto?, al final del curso, pero evidenciado a través de un desempeño. ¿Y eso qué significaba? Significaba pensar entonces en que el alumno tenía que hacer una actividad, ¿cierto?, distinta, ya no prueba 1, prueba 2, prueba 3 de cátedra, ¿ya? ¿Cómo cambiamos eso en matemáticas? Entonces, cambiamos este resultado y
teníamos que pensar en una actividad de desempeño, ojalá lo más cercana a, ¿cierto?, la profesión de este estudiante, ¿ya? Y ahí nacieron entonces algunas iniciativas y la necesidad nuevamente de este alumno ayudante. Es así entonces que en paralelo, ya la universidad evidenciando esta necesidad, en paralelo el 2010 comienza ya el colegio de ayudantes, ya, pero formando a estos ayudantes en un primer nivel básico. ¿Qué significaba eso? Fortalecer sus competencias, ya, fortalecer las competencias de este ayudante, ya, para que colabore con el profesor. Pero esta transformación de curso nos hizo ver la necesidad de que tenía que haber otros niveles de formación de este estudiante. En la parte tecnológica había que incorporar las TICs, pero ¿cómo incorporamos las TICs en los cursos si el profesor no tiene tiempo de hacer seguimiento a una plataforma, de grabar videos? Se piensa el colegio de ayudantes, ¿cierto?, en la formación de un segundo nivel para poder apoyar al profesor también en las áreas disciplinarias. En química, ustedes ya vieron la experiencia, ¿cierto?, también en álgebra, cálculo y también en física, entonces. Eso sería un segundo nivel, ¿ya? Y el apoyo en la parte tecnológica. Un tercer nivel, un líder, ¿cierto?, un ayudante líder que sea capaz de coordinar a otros ayudantes, pero además que sea capaz de ayudar al profesor en las innovaciones. Qué importante eso, ¿se fijan? En las innovaciones de enseñanza, o sea, que sea un colaborador en el aprendizaje, ¿cierto?, con sus pares, ¿ya? Estos alumnos ayudantes que se capacitan en el colegio de ayudantes, lo hacen una vez cada semestre, ¿ya? 30 horas más o menos, ¿cierto?, en una modalidad de e-learning. Hoy en día, ¿cierto?, aprovechando el uso de las tecnologías, en una modalidad de e-learning. Nuestros ayudantes, la mayoría hoy día está en un nivel básico y ya algunos han pasado a este segundo nivel, ya en capacitación formal, pero, ¿cierto?, con algunos talleres de tecnología. Y tenemos también un ayudante líder, algunos ayudantes líderes, pero por experiencia. Todavía, ¿cierto?, se está trabajando en esta conformación y en esta capacitación. Había que pensar también entonces que en la escalada, ¿cierto?, de aprendizaje del alumno, dónde iba a estar ubicado este ayudante. Y así entonces que nos dimos cuenta que el ayudante básico tendría que estar allí, ¿cierto?, fortaleciendo al alumno en esa primera etapa, y el ayudante avanzado y líder en la tercera etapa, ¿cierto?, y al docente cuando el alumno ya tiene que integrar, comparar, analizar, aplicar. Ustedes saben que en matemáticas generalmente nuestras clases, la mayoría, ¿qué forma tienen? Definimos una, ¿cierto?, hacemos alguna definición, damos algún teorema, un ejemplo y después vienen, ¿cierto?, las aplicaciones. Entonces, la mayoría de las guías de ejercicio están hechas de menor a mayor, complejidad, por lo tanto los ejercicios más complejos se van para la casa y el alumno tiene que trabajar solo. Entonces, ahí nos dimos cuenta que el docente tiene que estar ahí, ¿ya?, en los ejercicios complejos. Entonces había que pensar en otra metodología. No podíamos incorporar TICs, incorporar ciertos videos y continuar, ¿cierto?, dejando al alumno que trabaje solo, ¿cierto?, en la parte más compleja. Entonces, vamos a dar una pequeña descripción de cómo ha sido esta innovación en estos cursos, ¿cierto? Vamos allí. Les voy a mostrar más que nada, en este caso, qué fue el cambio más radical que hemos hecho, que fue el cambio de las metodologías pasivas que nosotros teníamos, ¿cierto? Profesor, clases positivas, no dejando fuera la clase positiva, porque creo que es importante en algunos casos, ¿ya? Pero había que incorporar otro tipo de metodologías más activas. Y ahí está la Flip Classroom, que luego van a tener otra ponencia que les va a mostrar más detalladamente, ¿cierto?, de qué trata esto. Incorporar el método de proyecto. ¿Por qué el método de proyecto? Porque allí el alumno, ¿cierto?, iba a poder mostrar a través de evidencias, ¿cierto?, el resultado de aprendizaje. ¿Ya? A través de proyectos, con varios avances, y luego con un producto final, iban a poder evaluar en forma distinta. ¿Ya? El aprendizaje entre pares, o sea, si vamos a tener que evaluar en forma online cuestionarios, ¿ya?,
debido a la Flips Classroom, entonces el aprendizaje entre pares iba a ser importante ahí el rol del ayudante, ¿se fijan? Otra actividad donde él pueda apoyar, corregir, ¿ya? O escuchar, ¿cierto? También a los alumnos, a sus pares, qué está ocurriendo con su aprendizaje. Todas estas metodologías, ¿cierto? La contextualización de las matemáticas, que una tarea, ¿cierto?, más del profesor en poder hacer un esfuerzo, y para eso era muy importante la colaboración de los profesores de ingeniería, de los ramos, ¿cierto?, más de disciplina. El poder llevar cada vez más a nuestros problemas a ejercicios más contextualizados, pero contextualizados acercándonos a la profesión, ¿ya? A la profesión. Es muy difícil porque son alumnos de primer año, pero por lo menos una mirada hacia dónde va ese alumno, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su tarea cuando termine su carrera que comienza, para poderlos motivar? En toda esta metodología, entonces, ustedes se fijan, es necesario el ayudante. Entonces ya no podía ser un ayudante, ¿cierto?, cualquiera, tenía que ser un ayudante más tecnológico, tenía que ayudarnos a grabar videos tal vez, tenía que ayudar a editar, ¿ya? O a entrar a la plataforma, revisar cuestionarios o hacer el seguimiento a estos alumnos. ¿Se fijan? Y aquí tenemos, o les puedo mostrar, ¿cierto?, algunas evidencias, ya hablando de evidencias de desempeño, ¿cierto?, cómo ha sido este cambio en la transformación de curso, ya, y en conjunto con la colaboración de estos ayudantes. Estas son nuestras clases, ¿cierto? Ustedes la ven muy bien, ahí, expositiva, todos ordenaditos, los alumnos escuchando al profesor que está, ¿cierto?, haciendo su cátedra, ¿ya? Todos ordenados. Eso fue cambiando y fuimos llegando a una clase más desordenada, entre comillas, alumnos, ¿cierto?, que están de pie, alumnos que están en la pizarra haciendo consulta o trabajando entre sus mismos pares, compañeros, ¿ya? Pero esto luego de un trabajo también ya en la plataforma. O sea, ellos ya habían visto un video, ya habían trabajado el video, habían respondido un cuestionario, tienen una retroalimentación al inicio y también por parte del ayudante. Ya se fijan, acá también vemos otra clase ahí desordenada, donde el profesor está más bien como un apoyo, ¿ya?, a la tarea que hace el alumno y no solamente esperando, ¿cierto?, y escuchando lo que está diciendo en la cátedra, ¿ya? Ahora, eso no es fácil, si usted me pregunta, no ha sido fácil, pero, y por último, si miran allí, ahí tenemos ya un trabajo que se hizo con algunos alumnos, donde se les pidió un proyecto, que ellos tenían ese instrumento que está ahí, es un teodolito, que ellos construyeron. Ellos tenían que construirlo para tomar algunas medidas angulares y luego trabajar con la trigonometría para calcular algunas alturas. Pero ellos investigaron, construyeron y en ese proceso el ayudante fue parte importante en apoyar y orientar, ¿cierto?, esos avances que ellos iban teniendo, ¿ya? Entonces, el rol del ayudante, ¿cierto?, ¿qué importancia tiene? Piense que ahí, mi querida ayudante, revisando mis controles, mis pruebas, ayudando, ¿ya? Pero ese ayudante había que capacitar y decirle, eres capaz más que eso. Ese ayudante entonces se transforma ahora en un ayudante de aprendizaje. Hay un ayudante de aprendizaje donde está grabando videos algunos, editando videos, ¿ya?, colaborando en la plataforma, para que el alumno también, esta plataforma Moodle que nosotros ocupamos, ¿ya?, no sea más que un repositorio que vayan a buscar formación, sino sea también un elemento que ayude al aprendizaje, ¿cierto?, de estos alumnos. Bien, entonces, con eso un poco, ¿cierto?, mostrándole esa historia de experiencia en álgebra y en cálculo, ¿quién mejor que un ayudante que les cuente cómo ha sido la implementación, ¿ya?, de estas actividades de parte del ayudante? Dejo con ustedes entonces a Iván. Muchas gracias. Primero que todo, saludarles, agradecer que estén en este lugar, agradecer por las ponencias que se han presentado, que en relación todo tiene con mejorar la calidad de aprendizaje y también de enseñanza. Yo voy a hablar acerca de la fase de implementación en general, todo lo que realizamos el trabajo de ayudantes. Y como bien decía, habían ayudantes que eran más del tipo básico y avanzado, y un ayudante líder que fue la misión que yo cumplí.
Trabajé con 6 ayudantes en los cursos de Cálculo 1 y Álgebra, que son lo que vamos a presentar. ¿Pueden poner el video, por favor? Bueno, les voy a contar en general lo que es la experiencia. ¿Sí? Ya, aquí comienza la fase de implementación. La primera tarea de los ayudantes corresponde a el poblamiento de lo que es la plataforma Educa, que es su modalidad Moodle. Entonces, la tarea principal era entregar un formato para todas las secciones de estos cursos particulares, en que se presentaba una bienvenida del curso, los datos principales del curso, y después de eso se iban subiendo documentos particulares. Había una sección que era para la subida de archivos como las calificaciones, el programa del curso, y después de eso íbamos subiendo cada uno de los apuntes, los videos, los cuestionarios dentro de la organización en semana. Porque los cursos están organizados en 17 semanas y a medida que iban progresando las semanas se iban poniendo los títulos y además de eso, cada uno de esos poniendo el material correspondiente. En general, el material se subía una semana antes de que correspondiera las clases en particular. Y estos videos tenían que ser observados por los estudiantes en una primera instancia. ¿Pueden reproducirlo? Que está detenido. Gracias. En general, eso es la fase que se muestra acá, el trabajo con la plataforma Educa. Las principales tareas, el ayudante de aprendizaje era quien subía y el ayudante líder lo que hacía era verificar de que se cumplieran estas tareas o si había alguna dificultad particular, poder asistirlo, porque se dan en casos, por ejemplo, que el diseño de cuestionario no era algo en lo que se había capacitado a los ayudantes de nivel básico. Y acá tenemos algunas muestras de los videos que se subieron cada semana en el curso de Cálculo 1 y así como los cuestionarios y los documentos respectivos. En cada uno de los cuestionarios se iba poniendo instrucciones de cómo proceder a los estudiantes, el tiempo necesario para ser desarrollado y además de eso una asistencia que se le brindaba que más adelante también la vamos a revisar. La segunda parte importante que realizaron fue la grabación de videos que tenían que encargarse de la parte conceptual y que se iban evaluando a partir de cuestionarios automatizados, evaluaciones automatizadas, solamente la fase de comprensión. El ayudante en ninguna fase se encargó de ¿cómo decirlo?, verificar la fase como de aplicación de los conceptos. Y aquí tenemos algunas muestras de 2 ayudantes que están grabando y esto lo hacían a partir de tablets con el programa que se llama Journal, donde escribían, y Camtasia, quien grababa la pantalla. Esto se entregaba en un formato particular que era el Cam Record y había que hacer todo un tema de una transformación de los formatos y después de eso un filtrado en general del audio. Acá ahí se muestra lo que se hace el proceso de filtrado. Por ejemplo, sonidos como cuando uno respira son las cosas que van uno descartando, los sonidos ambientales y en general algunos ruidos que van quedando en la grabación de video porque no teníamos como un espacio particular para grabar y aislado acústicamente. Y la idea es entregar a los estudiantes un producto que sea de la mejor calidad posible. Y ahí es donde se trabajaba con Adobe Audition y se hacía toda la parte de filtrado. Esto corresponde al extraer el ruido ambiente y además de eso también eliminar los ecos que pueden quedar en cada una de las grabaciones de los videos. Esta es la fase con ajuste polinomial de curvas, que al final igual son puras aplicaciones matemáticas. Y de alguna manera es algo que se va aprendiendo a partir de la misma práctica, puros algoritmos. La siguiente era la fase de edición. Los ayudantes grababan por partes los videos y después de eso había que hacer un ensamble general, ya que grabar continuamente videos que duraban entre los 5 y 15 minutos significaba muchas veces volver a grabar todo como se hizo en una primera instancia. Por lo tanto, para facilitar la labor del ayudante, es que ellos grababan, muchas veces se equivocaban, se dejaban esa misma parte y después de eso se seguía grabando. O sea, había que hacer un recorte de esos audios que estaban con errores y posteriormente el ajuste en cada uno de los videos. En general nosotros trabajamos con 21 videos en Cálculo 1 y en Álgebra solamente trabajamos con 5 videos que se hicieron y el resto fueron extraídos directamente de las páginas web y embebidos en Educa.
La otra cosa importante es que estos videos eran subidos directamente a YouTube como medio en el que se almacenaba. Se subía un video por cada una de las secciones de manera de poder obtener estadísticas que son las que vamos a ver en los resultados de aprendizaje. Y una vez que estaban subidos en distintos canales, ¿no es cierto?, que para cada sección correspondía a un canal, estos eran embebidos directamente en la plataforma Educa en cada una de las secciones. Posteriormente a la fase de video había que generar la creación de un cuestionario, o mejor dicho, una evaluación automatizada. Esta evaluación consistía en hacer preguntas de tipo solamente de comprensión de los conceptos. Y para eso utilizábamos directamente Moodle, porque la otra opción era utilizar Google Docs, pero Google Docs entrega solamente la información para que le revise el profesor. Y la idea, que de por sí la transformación involucra un tiempo mayor para el profesor, era alivianar la carga. Entonces se subían directamente a partir de la plataforma Educa, se trabajaban con preguntas de opción múltiple, preguntas anidadas, preguntas de verdadero y falso, dependiendo del contenido particular que se podía trabajar. Y en una primera instancia lo que se tenía que hacer era ingresarlo utilizando simplemente el lenguaje LaTeX, como se ve ahí en el ejemplo, ¿no es cierto?, con LaTeX, que era como la mayor dificultad que podía presentar. Actualmente tiene activa la plataforma el sistema de Wheaties, que es algo que también nosotros quisimos integrar, pero en esta fase todavía no la tenemos, porque Wheaties nos permite la opción de que la respuesta, o sea, mejor dicho, las preguntas sean diferentes para cada uno de los estudiantes. Y quizás esa es una de las falencias de utilizar directamente la plataforma Moodle con un cuestionario igual para todos los estudiantes. Y esto lo tenían que realizar en sus actividades autónomas, es decir, fuera de la sala de clase, y algunas veces los tomamos dentro de la sala de clase con un módulo de tecnología que se cuenta, que es un carro con 30 equipos, se iba a la sala y se tomaba este cuestionario en particular. Dentro de la elaboración del cuestionario, nosotros siempre poníamos aquí una descripción del cuestionario, el número de preguntas, el tiempo de desarrollo, que lo podíamos definir directamente acá. Había un tiempo máximo para poder resolver el cuestionario, y dentro de eso también había un periodo en el que podía resolver el cuestionario. Y esto significó también una asistencia por parte del ayudante líder, quien era que recibía los correos cuando tenían caídas de conexión, ya que Moodle eso lo toma como un intento. Y eso significa que el estudiante puede haber alcanzado a responder una pregunta y el resto lo va a tomar como que no lo respondió, y es una calificación 1 por lo general, o una calificación roja. Por lo tanto, ahí se recibía el correo con la información pertinente, sección, nombre completo, profesor que lo impartía, y después de eso se analizaba si realmente era una caída o realmente había respondido todas las preguntas, y en base a eso se le daba una nueva oportunidad. Y una vez que se realizaba el cuestionario era en una sola sección, pero esto se replicaba para todas las secciones, que en el caso de álgebra fueron 5 y en el caso de cálculo solamente eran 2. Y este era el mecanismo particular que utilizamos. Una vez que ya lo teníamos alojado en una de las secciones, lo buscábamos y realizábamos la importación de las actividades. Y esto era algo que había que hacer con cada una de las actividades automatizadas. Una vez que ya estaban importados cada una de las actividades, que en cálculo fueron 13 cuestionarios y en álgebra fueron 9 cuestionarios en total, porque los primeros se habían hecho con Google Form, hubo que revisar también los resultados con los que nosotros contamos. Para eso veíamos todo el tema. Bueno, acá está la fase, el resultado de cómo quedaba el cuestionario, ¿no es cierto?, con la notación matemática correspondiente, que primeramente había sido escrita con LaTeX. Una vez que ya teníamos los resultados, el ayudante lo que era encargado era de revisar cuáles eran los resultados, poder tabular esos datos que nosotros podemos ver después en los resultados como la participación que tienen los estudiantes, cuántos respondieron, los cuestionarios, el tema de la visualización de los videos.
En general esa era como la tarea más de recopilación de información. Y además de eso, también en una primera instancia el objetivo era de que el ayudante pudiera entregar un informe antes de la clase al profesor con los resultados, ¿no es cierto?, que los va entregando Educa, los va entregando de manera instantánea. O sea, una vez que ya contestaron los estudiantes, nos va entregando cuáles son los resultados por estudiante y además de eso nos va a entregar un gráfico con cuáles son las preguntas, o sea, mejor dicho, los porcentajes de aprobación. Y de alguna manera acá mismo con estos datos nosotros podemos ver cuál es la pregunta recurrente que tienen los estudiantes o el concepto que no comprendieron para poder tratarlo al inicio de la clase, ¿no es cierto?, cuando empezamos realmente con la clase que realiza el profesor. Sin embargo, por un tema de tiempo, esto no se llevó a cabo como si se había pensado hacer originalmente. En el caso de los estudiantes fuera de plazo que tuvieran que rendir el cuestionario, lo que se hacía es se generaba una especie de código y ese código era el que se le entregaba al estudiante para que solamente él lo pudiera responder. La otra participación fue en las modalidades de poder evaluar ciertas actividades. Por ejemplo, acá nosotros utilizamos lo que es Google Docs, los documentos, para poder realizar los proyectos. ¿Qué ventaja entregaba Google Docs por sobre crear un espacio donde el estudiante puede subir el documento? Google Docs tiene un historial, ¿no es cierto?, en el que me entrega la fecha, hora en la que ingresa cada uno de los estudiantes y yo también puedo revisar cuáles son los aportes que ha realizado en cada uno de esos ingresos que realizó el documento. Por lo tanto, hay un seguimiento del trabajo. En este semestre lo que se intentó, por ejemplo, fue, antes de que realizaran el trabajo en equipo, el proyecto, se les pidió que entregaran un documento donde definen cada uno de los roles que van a cumplir los estudiantes. Y de esa manera poder cotejar realmente que cada uno haya realizado las actividades. Y la otra fase también es de alivianar un poco la carga administrativa que tiene el profesor. Entonces nosotros hicimos la generación de planillas de notas automáticas según la innovación, porque la innovación está dada por lo que son resultados de aprendizaje. En el caso de cálculo 1 habían 2 resultados de aprendizaje, cada uno tenía un porcentaje particular. Entonces acá solamente se iban ingresando las calificaciones e iba entregando de manera inmediata promedios y además de eso las situaciones en cada uno de los resultados de aprendizaje y las mismas situaciones finales, quienes van a exámenes, quienes no van a exámenes, quienes tienen evaluaciones pendientes y además de eso al principio por este lado más o menos salía el tema de los requisitos. ¿No es cierto? Por ejemplo, las calificaciones tienen que ser de las pruebas de cátedras tienen que ser sobre 4, tiene que tener un porcentaje de asistencia mayor al 80%, y luego de eso eran cosas que se pueden modificar, o sea, una planilla que no solamente sirve para una vez, sino que lo podemos modificar según el curso que estemos cursando. Y además de eso, el tema de generar rúbricas y lo que son pautas de cotejo y además de eso escalas de apreciación para la evaluación de los trabajos escritos o la misma evaluación de los proyectos, en los cuales se iba ingresando solamente el nivel de desarrollo que tenía cada uno de los elementos que se pedían para el trabajo y luego la calificación la iba entregando de forma inmediata y además de eso entregaba una hoja de resumen, entrega una hoja de resumen en la cual aparece la lista de todos los estudiantes con sus calificaciones y eso simplemente se copia y se pega en la planilla automática. Entonces eso involucra que el profesor necesita menos tiempo para la parte más administrativa. Y además de eso, la sistematización de asistencia es lo que trabajan los ayudantes de aprendizaje y tareas también del ámbito administrativo. Y ahora vamos a ver el tema de los resultados que lo va a presentar la profesora Valeria Carrasco. Buenos días, señores. Bueno, como bien dice Iván, a mí me ha respondido trabajar un poquitito sobre los resultados de la innovación. Disculpen. Bueno, obviamente Iván ya hizo como un buen resumen sobre algunos resultados que nosotros pretendimos con respecto del rol de los ayudantes. Si ustedes se fijan acá, nosotros queremos abarcar dentro de estos resultados
tasas de aprobación, los resultados de un grupo focal, la capacitación de los ayudantes, recursos elaborados por los ayudantes, que ya Iván lo dijo, y algo respecto de una encuesta de satisfacción. ¿Sí? Lo primero que vamos a ver acá es un poco sobre tasas de aprobación, que es bastante relativo, por cuanto este cuadrito nosotros lo hicimos para la presentación y amerita mucho más estudio, pues todo este proyecto y toda la innovación en este momento está en proceso. Si ustedes se fijan, lo que importa acá es que ha habido un aumento en las tasas de aprobación. Se tomó dos parámetros para los dos cursos álgebra y cálculo, que son el primero desde el 2011 al 2014, 4 años más o menos para darle una cierta validez a lo anterior a la transformación de curso, y se tomó el año 2015, pero en el primer semestre, donde se transformaron ya los cursos álgebra y cálculo 1. Ahora, vuelvo a repetirles, esto es un cuadro estadístico muy a priori, por cuanto nosotros queremos, después de que termine el proyecto, hacer una muy buena evaluación de él, por cuanto, si usted se fija, la aprobación puede ser debida incluso al cambio de metodología, también puede ser debida a la habilitación de nuestros ayudantes, que han sido un tremendo aporte dentro del curso, y estudiar otras variables que podrían haber influido. Esto que aparece acá son los resultados de un grupo focal que fue prácticamente nosotros los que conformamos la comunidad de aprendizaje del grupo de matemática, que estamos incorporados en el proyecto de la transformación de los cursos que ahí aparecían. Está dado como una nube de palabras, en donde, si ustedes se dan cuenta, la palabra que resalta más es la que más veces apareció dentro del grupo focal. Yo voy a indicar algunas cosas allí sobre las que más sobresalen y que de alguna medida ya aparecieron dentro de la exposición de Iván, que son proyectos, porque la idea de la evaluación mediante la metodología vía proyecto, que es la que nosotros necesitamos para la parte de la evaluación de los desempeños de nuestros estudiantes, es un proceso largo que abarca prácticamente todo el transcurso que dura un resultado de aprendizaje. Como bien se dijo, nuestros cursos en general están con 2 resultados de aprendizaje. Eso significa que nosotros trabajamos 2 proyectos, y si hay 3 resultados, la idea sería trabajar 3 proyectos. En el proyecto nosotros pretendemos, de alguna medida, visualizar el desempeño o la actuación profesionalizante del estudiante dentro de su carrera. Por lo tanto, tiene un tremendo seguimiento. O sea, de partida, en conjunto con lo que dice arriba, videos, plataforma, nosotros requeríamos el rol del ayudante tanto en el video, construcción de tutoriales para el manejo de Google Drive, en donde se maneja el seguimiento de las distintas fases, el buen uso de la plataforma, como también se vio, el apoyo importante que es para el profesor en cuanto a lo que es la parte, qué sé yo, manejo de la planilla de notas, manejo de la asistencia. Ellos se dedican, sí, y eso vale la pena recalcarlo, a la construcción de los videos. El hacer un libreto con los contenidos, eso quedaba a cargo nuestro de los profesores. Se hizo fuerza en el curso en donde los chicos preparaban el video, porque en el otro curso la profesora grababa el propio video, como se hizo en química. Acá los chicos hacían con Journal y Camtasia, se preparaba el video. Competencias, dice allí en forma resaltada, porque de alguna medida lo que nosotros respondimos en ese grupo focal frente a lo que se nos requería, de qué es lo que necesitamos del ayudante, resaltar, por ejemplo, competencias de tipo genérico en el ayudante. Por ejemplo,
La actuación ética, que es una competencia genérica nuestra, debido a la información importante que manejan, el trabajo de la gestión tecnológica, el trabajo de la competencia comunicación oral escrita, por cuanto ellos manejan bastante ¿cómo se llama?, el contacto con los estudiantes, y por lo tanto tienen que tener una buena, qué sé yo, no sé, pues escribir bien, hablar bien, etcétera. A eso se refiere la competencia, gestión tecnológica y la gestión del conocimiento, ¿ya? Y el manejo de información. De aquí salió, en definitiva, lo que fue el rol del ayudante de forma definitiva más adelante. Ahora, esto fue antes, o sea, esto es un resultado antes, porque lo que yo estoy presentando en este momento es más bien resultados que fueron durante la planificación y durante la implementación de nuestro proyecto, de nuestra innovación, ¿ya? Bueno, acá vale destacar que también puede ser una cosa bastante importante dentro de lo que son el aumento de aprobación del curso, el aumento de estudiantes o de ayudantes capacitados o habilitados. O sea, en 2014 habían, en total allí eran dos, porque era un habilitado por álgebra y un habilitado por cálculo. Esos numeritos tan mal. Y en el 2015 ya contábamos con 6 ayudantes habilitados de acuerdo al colegio de ayudantes. Acá hablamos un poco sobre el porcentaje de actividades virtualizadas desarrolladas por nuestros ayudantes. Esto está de acuerdo a la cantidad total de actividades que están propuestas en la guía de aprendizaje de la que habló la profesora al inicio. Nosotros debemos tener una guía de aprendizaje en donde está programado semana a semana lo que se va a trabajar en tanto en las horas presenciales, en las horas mixtas y en las horas autónomas, ¿ya? Entonces, lo que aquí aparece es que nuestros ayudantes virtualizan de esa guía de aprendizaje en álgebra fue un 22%, y lo que virtualizaron los ayudantes en cálculo fue un 42% de todas las actividades programadas en la guía de aprendizaje. Ahora, en el cálculo fue más porque obviamente los estudiantes allí hicieron los videos. En álgebra, como se dijo antes, la profesora filmó sus propios videos. Acá aparece un cuadro resumen en donde aparece un diseño y participación y retroalimentación de horas autónomas. Por eso es importante hablar un poco de la guía de aprendizaje, de horas presenciales, de horas mixtas y de horas autónomas, por cuanto los chicos acá en álgebra tenían 5 horas autónomas. El PMA de este curso, si mal no recuerdo, era 4, ¿cuánto era el PMA? 435, y el PMA de cálculo es 426. ¿Ya? Ese significa 4 presenciales, 3 mixtas y 5 autónomas. Y el del de cálculo, que es el que está a continuación, es 4 presenciales, 2 mixtas y 6 horas para que el muchacho estudie de manera autónoma. Se supone que allí ustedes se fijan en la cantidad de videos, la cantidad de cuestionarios y la cantidad de proyectos que los ayudantes alumnos estaban haciendo. Por lo tanto, lo que se está mostrando acá en realidad es cuánto porcentaje de actividades autónomas del estudiante controlaban los ayudantes alumnos, ¿ya? Acá era un 10% y acá era un 13% por las razones que yo dije antes. Entonces, lo importante es recalcar el trabajo de los ayudantes alumnos en cuanto a manejar un poquitito la autonomía que a nuestros estudiantes les cuesta mucho. Recuerdo que el proyecto en sí pretende una autonomía antes de la clase,
para después ser reforzada también por este tipo de actividades. No voy a leer todas esas cosas que aparecen allí, pero en general se refiere a los videos que construyeron, los cuestionarios que se construyeron y los proyectos que han ayudado a mantener ¿cómo se llama? Su evaluación y su avance. Bueno, en este momento acá aparecen unos resultados que proporcionaron una encuesta de satisfacción que se le subió a la plataforma a los muchachos para que la contestaran respecto de varios aspectos. Acá se van a nombrar 5 o 6, donde, por ejemplo, al estudiante de los cursos se les hace la pregunta si consideran necesario que el curso posea un ayudante. Si ustedes se fijan allí, en muy acuerdo y de acuerdo está el mayor porcentaje. El ayudante utiliza de manera eficiente y responsable la plataforma Educa. Si ustedes se dan cuenta, también están fuertes los porcentajes entre 50 y 28 o 30 en acuerdo y desacuerdo. O sea, en acuerdo y muy acuerdo, ¿ya? El ayudante emplea un lenguaje adecuado al perfil profesional de la carrera. También nosotros estamos contentos porque consideramos que fue bastante buena la respuesta de los estudiantes. El ayudante explica de manera clara los contenidos del curso, o sea, cuando es necesario, ¿cierto? Muchas veces los estudiantes tienen mayor contacto con el ayudante que con el profesor, porque están continuamente comunicándose a través de la plataforma, por todas las actividades que el ayudante desarrolla en plataforma. Entonces, también está bastante bueno. Aparece allí, al momento de evaluar actividades, talleres y o controles, el ayudante es objetivo y criterioso. Bueno, obviamente esto está referido por cuanto nuestros ayudantes alumnos también nos ayudan a nosotros en la corrección de pruebas, ¿cierto? O controles. Más bien trabajos, aparte de todas las otras cosas que hacen, ¿ya? Cuando es necesario aportan en cuanto a la corrección, porque hay ayudantes que están dedicados exclusivamente a correctores. Iván, por ejemplo, es líder, él está a cargo de otro tipo de actividades, pero tenemos dentro del curso también otros ayudantes que nos están ayudando en la corrección. No olvidemos que el curso de álgebra y el curso de cálculo son cursos que tienen varios módulos. Entonces, hay módulos en donde la cantidad de estudiantes va de 60 a 66, hay otros que tienen menos porque están clasificados de acuerdo a la carrera muchas veces. Entonces, ahí es necesario, sobre todo en estos módulos de 66 estudiantes, que igual se puede trabajar muy bien colaborativamente, porque armamos equipos y los muchachos trabajan bien, pero sí lo fuerte es la corrección de controles, de talleres. Vale destacar que este tipo de transformación de cursos a nosotros nos significa mucha preparación de material, por cuanto el estudiante necesita estar continuamente evaluado. O sea, nosotros permanentemente se lo está evaluando, cuestionarios online tras cada video, qué sé yo, controles, trabajos grupales. O sea, prácticamente el muchacho está siempre siendo evaluado y es la única manera de que ellos se esfuercen por. O sea, se hace una clase, se trabaja en equipos, porque obviamente acá se trabajó en equipo en cálculo 1, por la genérica era trabajo en equipo. Y por lo tanto se optó por el trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo para fundamentarse en el trabajo entre pares, ¿ya? Que ahí se apoya mucho entre esas dos metodologías. Entonces, es un trabajo enorme en cuanto a la preparación del material y en cuanto a la preparación a la corrección de las evaluaciones, talleres grupales, controles individuales, o sea, se hace de todo tipo de evaluaciones. Las actividades, talleres y o controles que él realiza el ayudante contribuyen a profundizar los contenidos del curso. Bueno, en realidad él ayuda a tomarlo, o sea, nosotros somos los que preparamos todo ese tipo de cosas, todavía son de nivel así básico nuestro ayudante. Iván escapa un poco nomás, pero en el colegio de ayudantes ahora está súper firme en la etapa básica y la avanzada. En este momento nuestros ayudantes van a incorporarse a la capacitación de los avanzados, ¿ya?
Por tanto, la ayuda es en otro nivel. El ayudante resuelve de manera oportuna las dudas asociadas al curso. Si ustedes se fijan, también hay un buen porcentaje, y el que está allí es ni acuerdo ni desacuerdo, porque a lo mejor los chicos no supieron contestar la respuesta, o sea, la pregunta. Me siento con la confianza de realizar alguna pregunta al ayudante con respecto a los contenidos del curso. Ustedes se fijan, también está bastante bueno el muy acuerdo y el acuerdo. Bueno, eso fue entonces en cuanto a lo que son un poco el analizar algunos resultados, pero hago hincapié de que todo eso está en un proceso es decir, estamos todavía con el proyecto, estamos todavía ahora en este semestre con los cursos totalmente transformados, pero también en proceso de evaluación, ¿ya? Estamos a la espera de los nuevos resultados que tenemos frente a los varios cursos que están ahora en el proceso de transformación. Por lo tanto, todo lo que nosotros hemos presentado en este momento son apreciaciones a priori de una fuerte evaluación que va a venir después, ¿ya? Conclusiones dentro de respecto al rol del ayudante, más que nada, porque recuerdo que esto es una arista pequeña dentro del proyecto grande que nosotros estamos trabajando. La primera hace referencia a que el rol del ayudante de aprendizaje es fundamental como apoyo al docente en la transformación de cursos en cuanto a la virtualización y trabajo en la plataforma Educa. Creo que con todo lo que hemos dicho no amerita más explicaciones, ¿cierto? El segundo apunta hacia la necesidad de capacitación en los distintos niveles que ya se mencionaron anteriormente, porque es algo fundamental para el tema de la transformación de los cursos. Se evidencia y fortalece el trabajo autónomo de los estudiantes con el seguimiento y reporte inmediato de las actividades por parte del ayudante alumno. Acuérdense que nosotros estamos acá tratando de que el estudiante sea autónomo, y el modelo por competencias pretende en general, esa es la gran frase, lograr la autonomía de nuestros estudiantes, ¿ya? Y por lo tanto, obviamente, se está fortaleciendo eso con los videos, con el control online que se hace, etcétera, ¿ya? Bueno, y la última conclusión, ¿cierto?, que no podría ser otra, que es: podemos continuar esta transformación de curso si contamos con estos ayudantes. Y es así que nosotros nos atrevimos, dentro de ese proyecto grande, a postular a otro proyecto de docencia de innovación, ¿cierto?, interno, el cual nos adjudicamos, y eso va a permitir que podamos hacer esta transformación de curso y poder tener todos estos ayudantes, ¿cierto?, para cursos ya de ingeniería comercial, de informática, de otras carreras. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Hola, buenos días todavía. Si bien la presentación estuvo enfocada en los ayudantes, la pregunta va directamente hacia los estudiantes. ¿Cuál ha sido la resistencia de los estudiantes al iniciar con este proyecto? Me explico, recién se está hablando que la idea es generar estudiantes autónomos, generar estudiantes que aprendan a aprender, ¿sí? Pero vienen de un modelo que propone algo totalmente distinto, que es el de enseñanza media. Entonces, ¿cuál ha sido la resistencia inicial? ¿Ellos están dispuestos al cambio de paradigma? ¿Están dispuestos a aceptarlo? ¿O inicialmente cuesta? Efectivamente, tenemos nuestros alumnos, ¿cierto?, llegan después de 12 años de ser alumnos pasivos, de estar sentados, ¿cierto?, esperando la explicación del profesor. Cuando esta experiencia se hace en álgebra, que es el curso que los toma ellos al inicio, ¿cierto?, de la universidad, no es tan complejo. ¿Por qué no es tan complejo? Porque el alumno llega y dice, bueno, las cosas serán así acá. ¿Se fija? Hay una guía de aprendizaje, tienen que ver videos, tienen que hacer esto, y mucho trabajo autónomo, ¿ya? Nosotros hemos comparado esa experiencia porque también cuando comenzamos el piloto, por ejemplo, se hizo en cálculo la intervención de alumnos que venían de un álgebra que había sido tradicional. Entonces, ahí les cuesta mucho más, ¿ya? Y claro,
Por eso que el objetivo es poder transformar todos los cursos, o sea, esa es nuestra intención. Porque si comparan y miran hacia allá, te fijas, van a decir, el otro curso es tradicional, el profesor no quiere ver la materia. O sea, al inicio, para algunos hay una cierta resistencia, porque dice, el profesor no hace nada. O sea, yo tengo que mirar la materia y no me explica, ¿ya? Y quiere que después resuelva las actividades, ¿ya? O sea, hay un poco de resistencia, pero a medida que ellos aprenden a que ese trabajo tienen que ellos hacerlo en sus horas autónomas, se fija, van respondiendo más positivamente a esta forma de trabajo. Y yo creo que eso se muestra, aunque la evaluación fue hacia el ayudante, ¿cierto? Que ellos valoran ese apoyo también, o sea, no los dejamos solos. ¿Ya? Hay alguien que le responde dudas, consulta, y el profesor en algún momento está en esa parte compleja, ¿ya? En la sala. Una cosa que quiero acotar es el tema de, por ejemplo, el cambio que se ve utilizando la metodología de proyecto a partir de los informes en Google Docs. Principalmente la primera fase es la más compleja porque los estudiantes ingresan el último día, copian lo que tienen realizado, lo pegan y listo, dicen, está listo nuestro trabajo, hemos terminado, que es un informe tradicional. Pero se dan cuenta de que cuando uno le envía la retroalimentación, dice, el trabajo fue realizado solamente en un día. Este es el porcentaje que tiene el trabajo individual de alguna manera y colectivo dentro del plazo establecido. Además de eso, si se cumplieron los objetivos, si están trabajando en equipo, el hecho de que no se pueda evaluar es algo negativo para ellos, porque ellos no se han visto los acuerdos, los comentarios que van dejando con respecto a las modificaciones dentro del mismo proyecto. Entonces, la primera fase es compleja, pero ya en la segunda fase y el segundo proyecto se ve que los estudiantes entran de manera periódica, se van haciendo comentarios, mira, te equivocaste en esta parte, corrígelo, a pesar de que no es su parte dentro del papel, pero sí hay una corrección. Entonces, eso es algo positivo. Y también el hecho de que están constantemente preguntando, dicen, ¿sabes qué? No entendí, envían un correo, no entendimos esta fase del proyecto, qué es lo que significa, qué es lo que hay que realizar, y ahí es donde la labor del ayudante también es poder un poco orientarlos hacia cuál es la tarea que se está encomendando. Y de alguna manera las rúbricas también se suben al momento de plantear el proyecto, o sea, se sube el proyecto, cuál es el que hay que realizar, de inmediato se sube la rúbrica que ya está hecha y además de eso hay una retroalimentación por parte del profesor y por parte del mismo ayudante.